para el Ministerio de Salud. Y hoy nos encontramos en la Caja de Servicios Sociales desde hace un tiempo trabajando con el equipo que lo compone a fin de empezar a allanar los caminos de la atención de las personas con discapacidad. En este sentido, lo primero que tenemos que pensar es de dónde viene el concepto de persona con discapacidad. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de personas con discapacidad? Y lo primero que tenemos que aprender es lo siguiente. Las personas, perdón, las personas tenemos distintas condiciones de salud. ¿Sí? Estas condiciones de salud, en el interjuego que se produce entre lo que uno tiene en su carga biológica con en el medio en que se desarrolla su vida, el entorno que lo contiene, tenemos una interacción y un interjuego en el que nos vamos a encontrar con diversas barreras. Estas barreras pueden ser arquitectónicas, actitudinales, de políticas, etc. ¿Qué significa? Que nuestra condición de salud va a tener un impacto muy importante cuando estas barreras más nos impiden desarrollar nuestras acciones, ¿sí? Las actividades de la vida diaria, lo que nosotros podemos realizar. Entonces, la definición de discapacidad nosotros la tenemos que tener no puesta en la persona, sino la mirada la tenemos que poner en la sociedad. Y desde la atención de las personas con discapacidad, pensar nuestro rol en el modo de ¿vamos a convertirnos en una barrera o vamos a convertirnos en un facilitador de las personas? ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo en un área administrativa, en un área de atención al público, tengo que estar pensando en que el que discapacita al otro soy yo, desde lo actitudinal, desde el conocimiento, desde cuánta información y cuán accesible es la información que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como un cambio en nuestra sociedad? Fundamentalmente el cambio de las actitudes de las personas hacia el otro. Entender al otro como una persona, y el entender al otro como una persona significa que el otro es un titular de derechos. Esa titularidad de derechos en Argentina nosotros la consagramos a través de una pirámide, ¿sí?, de normativas. ¿Qué son las leyes en nuestro país? ¿Qué son las leyes en una comunidad? Son las normas de convivencia que acordamos que nos van a regir como sociedad. Nos establecen lo que está permitido, nos establecen lo que está prohibido, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta este concepto inicial de lo que son las leyes, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Nuestra normativa tiene una pirámide jerárquica. En la cabeza de nuestras normativas, de las reglas que rigen a nuestra conducta como ciudadano, está la Constitución de la Nación Argentina, la ley madre o la ley magna. Al lado de esta Constitución, nosotros tenemos una serie de convenciones que tienen rango de constitucional. ¿Por qué? Porque le otorgan un derecho primario a estas convenciones. Dentro de esas convenciones tenemos la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención de Personas con Discapacidad. Todas estas convenciones que acompañan a la Constitución tienen un porqué. ¿Por qué existen estas convenciones? Existen porque desde las sociedades, por cuestiones actitudinales, que necesitamos que se cambien, se vulneran derechos de las personas en minorías, de las personas en situaciones de desventaja con respecto a los otros. Las sociedades permanentemente vulneran los derechos de los otros, entonces tenemos que hacer una ratificación de derechos, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos básicos que tenemos las personas? El derecho primordial es el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la salud, derecho a justicia, derecho a educación, ¿sí? Todas estas otras convenciones
reaseguran los derechos primordiales de todo ser humano que habita el suelo argentino. Partiendo desde estos conceptos, luego nuestro país ha ido desarrollando diversas normas, tanto de índole provincial como de índole nacional. En la materia que nos compete hoy, discapacidad, nosotros tenemos por debajo de la Constitución y de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que son lo que nos tienen que regir en cuanto al comportamiento como funcionarios públicos. Después de eso tenemos que seguir en línea con la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional, la 22431. Por debajo de esta ley hay varias leyes anexas que establecen otros derechos, como la Ley de Accesibilidad, que es la que establece cuáles son las características arquitectónicas que debe tener una comunidad para ser accesible, ¿sí? Después está la Ley de Transporte, que establece la gratuidad de acceso de las personas con discapacidad a plazas en medios urbanos e interurbanos de colectivos. Después tenemos otra ley muy importante, que es con la que nosotros en la Caja de Servicios Sociales tenemos que trabajar y que tenemos que conocer, que es la Ley 24901 o Ley de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Esta es la ley a la cual la provincia adhiere y suma otros artículos como beneficio a sus ciudadanos, personas con discapacidad, que es la Ley 2879, que es la de prestaciones básicas para los habitantes de Santa Cruz. Esta ley establece una serie de articulados que acompañan lo que la otra ley dice. Y arranca con sus primeros artículos diciendo que a través de esta ley la provincia va a dar a los ciudadanos todo lo que la 24901 establece, más algunas otras situaciones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones en la Caja de Servicios Sociales con respecto a las prestaciones que corresponden otorgar o no a un grupo determinado, que es el de personas con discapacidad, nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas normativas para tomar las decisiones correctas. Muchas veces nos encontramos con que las personas con discapacidad, para poder acceder a lo que establecen las leyes claramente, tienen que recurrir a los recursos de amparos. Y estos recursos de amparos siempre terminan en favor de la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas normativas que favorecen estos derechos. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga el análisis de corresponde o no corresponde a la prestación, tengo que tener en vista todas estas normativas, más allá de lo que alguna normativa interna de la Caja de Servicios Sociales establezca. ¿Por qué? Porque el último eslabón de normativas es lo que nosotros podamos escribir en la Caja de Servicios Sociales. ¿Por qué? Porque existe toda una pirámide con valor jerárquico superior a lo que una regulación interna de una obra social pueda establecer. Entonces, todo lo que las leyes nacionales y convenciones internacionales establecen, fundamentalmente es el acceso a salud. Y el acceso a salud tiene una mirada integral. La mirada integral no solo hace referencia a un porcentaje de la cobertura, que es el 100% de la cobertura de todas las necesidades que una persona con discapacidad tenga y que su equipo tratante establezca, sino que también es la mirada integral con respecto a los profesionales y la mirada de la asistencia social hacia esas personas. Nuestra ley establece que la Caja de Servicios Sociales no solo va a estar dando la atención en cuanto a salud, sino que también vamos a dar un acompañamiento desde el aspecto social de las personas con discapacidad. Y estas son las situaciones que nosotros tenemos que tener muy claro a la hora de la aplicación técnica con respecto a el corresponde o no corresponde una prestación. Lo mismo sucede con leyes particulares, como la ley de enfermedades poco frecuentes, que establece que, como mínimo, nosotros con la obra social, como mínimo, le tenemos que ofrecer lo que marca el PMO, prestaciones médicas obligatorias, que todo ciudadano de la República Argentina tiene que recibir a través de todas las organizaciones destinadas a brindar atención o cobertura en salud, como mínimo.
pero el espíritu de la norma dice que tenemos que brindar una atención integral. Ahora, si corresponde que aparte de tener una enfermedad poco frecuente, yo busque la cobertura por discapacidad, más allá de ser una enfermedad poco frecuente, tengo que buscar. Entonces, ¿cómo resuelvo la llegada de una persona a mi escritorio? Buscando cuál es la mejor cobertura que le puedo ofrecer. Si es por ley de enfermedades poco frecuentes, si es por ley de personas con discapacidad, si es por ley de diabetes, que también ofrece la integralidad y el 100% de cobertura, si es por la ley de epilepsia, que también ofrece la atención integral y el 100% de cobertura de todas las necesidades en salud. Tengo que tener la agilidad y el conocimiento de todo el marco normativo que rige en nuestro país para poder establecer la mejor atención y cobertura, porque es lo que nosotros, como funcionarios públicos, estamos destinados a ofrecer. Sin más que decirles, y espero que tengan una buena jornada, me despido. Bien, ante todo agradecerles a ustedes que se tomaron el tiempo pertinente para poder escuchar esta charla, agradecer a la enfermera universitaria Marta Rogel de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes con sede en Río Gallegos, al licenciado Fausto Fuentes, que como dijo ya hace mucho tiempo que está transitando en la coordinación del área de discapacidad del Ministerio de Salud, pero fundamentalmente a la obra social que tiene como norte, como eje rector, brindar la cobertura correspondiente, efectiva, sobre discapacidad, que no es menor. Son los primeros pasos, capaz sean torpes, capaz sean débiles, hasta capaz sean erráticos, pero sin lugar a dudas estamos comenzando a marcar una línea de trabajo. Y deseamos y pretendemos que ustedes sean parte de esta línea de trabajo. Sin lugar a dudas, el trabajo en equipo nos fortalece, nos dignifica, pero fundamentalmente nos hace llegar de manera más concreta y rápida al objetivo. Agradecer de igual manera al señor interventor Fabio Vázquez, a las gerencias, a comunicaciones, a Emiliano que está acá, a Constanza que está en la coordinación también, fundamentalmente a Claudia Jalil, a Néstor Márquez, a la Dirección de Coberturas Especiales y a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo para poder presenciar esto. Tengan todos muy buenos días, un excelente viernes y una mejor jornada. Gracias. Gloria, ¿cómo no?